El sol caía implacable sobre Jerusalén. La multitud se agolpaba frente a Poncio Pilato. Sus gritos resonaban en el aire, exigiendo la liberación de un preso. Barrabás, el bandido, el asesino, esperaba su destino. Su corazón latía con la esperanza de la libertad. Pilato les dio a elegir: Barrabás o Jesús, el llamado Mesías. La decisión fue un rugido ensordecedor. Libera a Barrabás. Barrabás sintió el peso de las cadenas al ser liberado. Observó la figura de Jesús, condenado en su lugar. Una mezcla de alivio y confusión lo invadió. No entendía la razón de ese sacrificio. ¿Por qué él, un criminal, era considerado más digno de vivir que aquel hombre? Salió a la libertad bajo el sol abrasador. Las calles de Jerusalén estaban llenas de gente celebrando la Pascua. Sin embargo, Barrabás se sentía extraño, fuera de lugar. La imagen de Jesús, sereno ante la muerte, se le grabó en la mente. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Acaso había sido liberado solo para cargar con una culpa aún mayor? Los días que siguieron a su liberación fueron agridulces. Barrabás intentó retomar su vida anterior. Se reunió con sus antiguos compañeros, bebió vino barato, y se dejó llevar por la vorágine de la ciudad. Pero la sombra de Jesús lo perseguía. En las risas de los niños, en el canto de los pájaros, en el silencio de la noche, escuchaba el eco de su nombre. La culpa lo corroía por dentro. ¿Cómo era posible que él, un hombre violento y sin escrúpulos, hubiera sido liberado en lugar de un hombre inocente? Las historias sobre los milagros de Jesús llegaron a sus oídos. Hablaban de curaciones, de palabras que conmovían los corazones, y de una sabiduría que desafiaba a los poderosos. «Bah, patrañas», se decía a sí mismo, tratando de acallar la voz de la duda. Se negaba a creer, no quería creer. Aceptar la verdad sobre Jesús significaba confrontar su propia oscuridad, y eso era algo que no estaba dispuesto a hacer, al menos no todavía. Una tarde, mientras caminaba por el mercado, Barrabás se topó con un grupo de personas reunidas en torno a un hombre que hablaba con fervor. Se acercó con curiosidad. El hombre hablaba de Jesús, de su resurrección y de la promesa de la vida eterna. Barrabás escuchó con atención, pero su corazón permanecía cerrado. «Mentiras, todo es mentira», gritó con rabia. «¿Cómo pueden creer en un muerto? Yo lo vi morir con mis propios ojos». Algunos de los presentes lo reconocieron. «Es Barrabás, el hombre que fue liberado en lugar de Jesús», susurraron. Barrabás sintió la mirada de todos sobre él. Sus palabras habían despertado miedo y rechazo. Se alejó del lugar sintiéndose aún más solo, más perdido que antes. La semilla de la duda, sin embargo, había sido plantada en su interior. Un día, la mala fortuna volvió a golpear a Barrabás. Fue arrestado por una disputa en una taberna y condenado a trabajos forzados en las minas de azufre. Allí, bajo el sol abrasador y el hedor insoportable del azufre, se encontró con el lado más oscuro del Imperio Romano. Las jornadas eran largas y agotadoras. Los latigazos de los guardias romanos, una constante. La desesperanza se apoderaba de los prisioneros. Muchos perdían la fe y la voluntad de vivir. Barrabás, acostumbrado a la violencia, se adaptó con dificultad al duro trabajo y la falta de libertad. En la mina, Barrabás conoció a Sahac, que había sido arrestado por sus creencias cristianas. Sahac era diferente a los demás prisioneros. A pesar del sufrimiento, mantenía una serenidad y una fe inquebrantables. Su mirada transmitía paz y esperanza en medio de la oscuridad. El aire denso de la mina de cobre, cargado con el hedor a sudor y desesperanza, oprimía a todos. Barrabás, condenado a este purgatorio subterráneo, solo conocía el ritmo del trabajo y el dolor constante de su existencia. Sahac llevaba el peso de la mina con una fuerza tranquila que insinuaba algo más profundo. Hablaba de un Dios que veía su sufrimiento, un Dios que ofrecía esperanza donde solo había oscuridad. Barrabás, endurecido por años de brutalidad, se burló de la idea.
Sin embargo, algo en la fe inquebrantable de Sahak lo conmovió, una chispa de curiosidad ante su propia realidad aplastante. La fe de Sahak no era de grandes discursos, sino de silenciosos actos de bondad y compasión. Compartía sus escasas raciones, ofrecía palabras de consuelo y veía en Barrabás un alma que valía la pena salvar. Barrabás, acostumbrado a la crueldad de los hombres y del destino, se sintió atraído por este hombre extraño y gentil. Escuchó, al principio con escepticismo, luego con una fascinación a regañadientes, mientras Sahak hablaba de un mundo más allá de la mina, un mundo transformado por el amor y el perdón. La mina colapsó y ambos, Barrabás y Sahak, los únicos sobrevivientes, fueron rescatados para luego ser llevados a los campos, donde continuaron de esclavos utilizados como animales para arar la tierra. De ahí fueron enviados a entrenarse como gladiadores para los espectáculos en el Coliseo romano. La arena estaba fría. Barrabás podía sentir cada grano contra su piel. Estaba acostumbrado al calor del sol y las peleas en tabernas. Aquí solo había piedra y acero. El hedor a sudor, sangre y miedo flotaba en el aire. Se había convertido en un gladiador. La multitud ansiaba un espectáculo. Barrabás se lo dio. Luchó con una ferocidad nacida de la desesperación. Cada movimiento, una apuesta contra la muerte. Escuchó los gritos de batalla. Sintió el golpe de los cuerpos chocando. Pero Sahak era diferente. Luchaba con una fuerza silenciosa. Sus ojos nunca perdían su expresión triste. Incluso en medio del caos, una extraña paz parecía emanar de él. Barrabás lo había visto compartir sus escasas raciones. Seguía escuchándolo hablar de Jesucristo. Un día, esas palabras se convirtieron en su perdición al no respetar la prohibición del imperio de no difundir palabras sobre falsos profetas según sus creencias. El emperador selló su destino. Barrabás observó, impotente, cómo mataban a su amigo cristiano. Barrabás fue puesto en libertad tras sus hazañas como gladiador. Fue a buscar el cuerpo sin vida de Sahak para que sus amigos cristianos le dieran una adecuada sepultura. Sus palabras resonaban en Barrabás. Había una paz que trascendía la brutalidad de su existencia. Plantó una semilla de duda en su alma. Una semilla que anhelaba algo más que la supervivencia. Los días posteriores a la muerte de Sahak fueron una mezcla borrosa de su existencia, pero nunca llegó a abrazar plenamente la fe cristiana. Sin embargo, las palabras de Sahak resonaban en sus sueños. La paz que había encontrado en sus momentos finales lo perseguía. ¿Había algo más en la vida que este ciclo interminable de violencia y crueldad humana? Vio destellos de ello en los momentos de tranquilidad, en las miradas compartidas de los esclavos, en las canciones de esperanza. Escuchó rumores de una nueva fe que se extendía por el imperio, una fe que hablaba de amor, perdón y un Dios que valoraba toda la vida. Un día conoció a un anciano, su cuerpo frágil pero su espíritu intacto. Habló de Jesús de Nazaret, un carpintero que murió en una cruz por los pecados de la humanidad. Sus palabras tocaron una fibra sensible en lo profundo de Barrabás, haciéndose eco de la paz que había presenciado en los momentos finales de Sahak. ¿Podría ser esta la respuesta que buscaba? ¿Podría este Jesús ofrecer la redención que anhelaba? Barrabás fue puesto nuevamente prisionero. Esta vez fue capturado incendiando Roma y declarándose cristiano, y al igual que muchos otros cristianos, fue crucificado. Su muerte, no obstante, ocurre en medio de circunstancias que invitan a reflexionar sobre el sacrificio y la posibilidad de redención incluso en los momentos finales.